Y como la convocatoria es divina, en tiempos de dar gracias, es momento de unir a la familia, abrir los corazones y permitir que la vida de este puertorriqueño nos inspire. Disfrútenlo. Telemundo se complace en presentar a Francisco Zamora en Siguiendo los Pasos de Carlos Manuel Rodríguez, un santo puertorriqueño. ¿Cuál es el sentido de dirigirse a los santos por medio de la oración? ¿Acaso están enterados de nuestras necesidades y dificultades? ¿Están realmente interesados en nuestras vidas? ¿Escuchan nuestras oraciones? La Iglesia Católica es un organismo universal que establece amar al prójimo como a uno mismo, siendo los santos aquellas personas que durante sus vidas terrenales manifestaban más amor por el prójimo. En la religión cristiana existe la costumbre de otorgar un nombre a las personas durante el bautismo en honor de algún santo. Esto indica que el santo estará cerca sirviendo a esa persona. ¿Qué es un santo? ¿Cómo seres humanos como usted y como yo podríamos ser santos? ¿Cuál es el camino a la santidad? Acompáñeme a descubrirlo, siguiendo los pasos de un hombre que escogió ese camino. Carlos Manuel Rodríguez, el primer santo puertorriqueño. Para conocer la historia de Carlos Manuel Rodríguez, hay que comenzar por un grupo de personas que lo conoció de cerca y que hoy, luego de más de 50 años, continúan reuniéndose. El círculo que fundó Carlos Manuel Rodríguez, él le llamó Círculo de Liturgia y luego Círculo de Cultura Cristiana. Y era una agrupación mayormente de profesionales, profesores, que se inició con unas conferencias dentro del recinto de Río Piedras. En este círculo, las personas con una, podríamos decir, erudición mayor que la de él, con títulos, con doctorados, le hacían preguntas que tocaban lo esencial de la fe. Habían estudiado mucho intelectualmente, pero le faltaba lo que tenía Carlos Manuel, la fe ardiente. Y una vez que lo oías hablar, ya no te podías despegar de él. Cuando él muere, entonces se cambia el nombre a Círculo Carlos M. Rodríguez y sigue con una labor de orientación de lo mismo que quería hacer Charlie, hasta mucho más tarde cuando viene la idea de llevar a cabo el proceso sobre su canonización. Todos en la familia, absolutamente todos, lo conocíamos y le decíamos Chali, Ch-A-L-I latina. Pero mamá siempre le dijo Carlos Manuel. Mamá no le dijo Chali. Ese nombre yo creo que fue una tía la que se lo puso y todos le dijimos Chali. Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago nació el 22 de noviembre de 1918 en Caguas, Puerto Rico. Ellos se divertían muchísimo jugando a la misa. Carlos Manuel haciendo el rol de sacerdote, oficiando la misa, y las hermanas Pitay, Sixta María y Aide haciendo de monaguilla. Pero estábamos pendientes de la campanita para tocar en el momento de la consagración y pasábamos pidiendo que a ti te tocó ayer, no, que a mí me tocó. Y me cuentan que a esa misa, entrecomillada de juego, pues asistía la abuela, que era una persona muy religiosa con todo y mantilla. Y al terminar la misa, la abuela felicitaba al cura con
con elogios de lo bien que había estado el sacerdote oficiando la misa, pero a las monaguillas tenía que reprenderlas porque era muy traviesa, se pasaban peleando por la campanita, quién tocaba la campanita, quién se movía aquí y allá. Cuando se terminaba la misa iba donde mamá y le decía, mira, Herminia, el sacerdote muy devoto, las monaguillas quitan la devoción. El núcleo familiar de Carlos Manuel era sumamente unido, una familia que se consideraban unos a los otros, que se pensaban unos a los otros constantemente, que se amaban unos a los otros. Mi papá era comerciante, y tenía su tienda y la casa, pero cuando yo recién nacida hubo el fuego y se quemó todo, perdió la casa y el comercio y fuimos a vivir a casa de los abuelos por parte materna. Allí vivía, todavía muy joven, todavía cursando estudios, mi mamá. Y sé por ella que la experiencia fue traumática. Y ya de ahí adelante mi papá ya no tuvo cosa propia, sino fue siempre un dependiente. Y se enfermó muy rápidamente, todo esto lo deterioró mucho a él porque éramos 5 hijos, la mayor era mi hermana, Charlie tenía para aquella época 6 años, yo estaba recién nacida. Los niños se habituaron a este encuadre de una disciplina severa y desarrollaron una gran timidez, una timidez que los arropó prácticamente a todos. Y no era fácil, por ejemplo, con mamá era más fácil las tías, pero con mi papá había un poquito de fricción y muchas veces la fricción llegó a tal que papá tuvo que irse a vivir un tiempo con las hermanas de él. Pero seguíamos siempre en contacto con él, o sea que esto nunca, nuestra relación con papá. Y también hay que ver que ellos pasaban las vacaciones de verano con los demás primos. Allí jugaban como todos los niños a corretear por las fincas y Carlos Manuel acompañando a sus primos en estos juegos, bañándose en el río. Las muchachas andaban detrás de él porque era guapito, ¿verdad? Y era inteligente, y era simpático y ameno. Una vez me escribió que alguien se le había declarado y eso. Esta joven, por cierto, muy agraciada, muy inteligente, con su propia profesión, se lo comunicó que estaba enamorada de él, pero él lo consideró desde la siguiente forma. Él lo consultó con su director espiritual, lo consultó con su hermano y lo reflexionó. Pero él se dio cuenta que Dios lo quería célibe. Este incidente del fuego, junto con el del perro, a la obligación que tuvieron de irse a vivir a una casa que no era la propia, posiblemente contribuyeron a lo que posteriormente se desencadenó en el organismo de Carlos Manuel. Así que suponemos que esas experiencias van calando un poquito en el ánimo de Charlie. El trauma psicológico de haber tenido que defender un primito de él, Manolito, a quien él estaba cuidando, y el niño fue atacado por un perro. Ese primito de 1 año es mi hermano mayor, que todavía conserva en el cuello la cicatriz que le infligió el perro con su ataque. El niño, sangrando profusamente, fue defendido y, por decirlo así, casi salvado entre Carlos Manuel, en lo que llegó la mamá de Carlos Manuel, mi tía, quien acabó de arrebatarle al niño, al perro, para que no lo destrozara. De ahí para allá su salud empezó a deteriorarse. Ya a cada rato tenía el estómago malo, como decía él, los intestinos y todas esas cosas. Eso tiene que haber causado cierto daño psicológico y eso pues se tradujo en un daño orgánico que hoy en día pues le conocemos y sabíamos que era una colitis ulcerativa, que es una inflamación de la parte distal del colon, del intestino grueso, con distintas úlceras sangrantes, muchas veces produciendo diarrea, produciendo pérdida de peso. Para aquel tiempo pues no había los métodos de diagnóstico que hay hoy en día y mucho menos los tratamientos. Carlos Manuel se sentaba antes de su enfermedad adelante, pero después, cuando comienza todo el proceso de su enfermedad y de su sufrimiento, comienza a sentarse en la parte de atrás del templo, hacia el 4º o 5º banco. Razón, para no molestar. Participa en el culto,
vive la celebración, pero cuando tiene que salir por motivos de salud, no quiere que el resto de la asamblea se moleste ni se entere. Entonces, muy discretamente, se retira de la iglesia. ¿Eso es un gesto de amor? La enfermedad, dentro de las leyes de causa y efecto, pues son manifestaciones de la condición humana. La condición humana está sujeta a sufrimiento y a enfermedades. En la medida que nosotros trascendemos y nos instalamos como se instaló Él, en el hombre espiritual, ya lo que advenga nuestro físico es parte de un desarrollo. No nos va a amargar la vida. El Evangelio no es para superhombres, que esta es la clave de Carlos Manuel. Es decir, a veces tenemos la impresión de que ser santo pues tiene que ser una gente bien rara, que esté fuera de la realidad, que vive encerrado en un convento o que esté todo el día metido en la iglesia rezando. No. La santidad es el camino de alcanzar a Dios en las cosas ordinarias. Charlie desarrolló una actividad intensa, dando charlas de liturgia. En una época en que el laico en la iglesia no tenía un rol de ninguna importancia, por decirlo así, Carlos Manuel comienza a traducir del inglés al español o del latín al español varios artículos sobre liturgia. Él tenía 2 revistas que eran de mimeógrafo, no eran imprenta, eso lo hacía él. Él era muy afluente en inglés, las prepara luego de sus horas laborables en la Estación Experimental Agrícola, para lo cual tenía que pasar un gran trabajo. Primero el de la traducción, luego picar un estarcido con el trabajo que más tarde pasaba por un mimeógrafo. Sí, eso era a mano y eso lo hacía Charlie con una labor de gigante, no sé cómo él lo podía hacer y pienso lo que hubiera hecho en el día de hoy con tantas cosas de adelanto que se tienen en fotocopiadoras y printers y cuántas cosas hay. Él no da sentido, especialmente con el símbolo de él, que es el cirio pascual, símbolo de la luz de Cristo resucitado, porque él decía, para eso vivimos, para esa noche, no una noche de oscuridad, de tristeza, sino de alegría, de paz, de resurrección. La espiritualidad de Carlos Manuel es una espiritualidad pascual, y esto es muy importante, porque muchos de nosotros nos hemos quedado con la espiritualidad del Viernes Santo, y participamos el Domingo de Ramos, y la gente se mata por arrancar una penquita y gritar Hosana, Hosana y tal. Y la gente se mata por ir el Viernes Santo a las procesiones. Y están en las procesiones hasta las tantas de la noche. Pero se olvidan que Jesucristo no quedó en la muerte. La gran celebración, la más importante de todas, es la Vigilia Pascual. Charlie dirigió una liturgia muy rica, una liturgia de un sábado santo, una Vigilia Pascual que fue la primera en Puerto Rico. Este párroco de la iglesia del pueblo, en que se resiste a poner en práctica la actualización de la Vigilia Pascual. Ahí es donde Carlos Manuel le escribe una carta, pero no una carta, podríamos decir, de presión, sino una carta de catequesis, donde él como laico le está pidiendo al pastor de su iglesia, por favor, haga que esto lo podamos vivir. Es para mí verdadero motivo de alegría ver que por fin vamos a darle al pueblo la participación a la cual tiene derecho y por la cual los papas han venido abogando por más de 50 años. Aunque siempre se mantuvo activo y trabajando, lo que nadie sabía era que Carlos Manuel Rodríguez tenía una condición intestinal que lo acompañaría a través de toda su vida. Luego de esta pausa, vamos a conocer las consecuencias de esta enfermedad y dialogaremos con las personas que lo acompañaron hasta sus últimos días. Siguiendo los pasos de Carlos Manuel Rodríguez, un santo puertorriqueño. Carlos Manuel Rodríguez, lo mejor de la cosecha. En el Hospital Rodríguez, el Rodríguez Army Hospital, lo que es hoy día Vallajaya en El Morro, y le estaban haciendo estudios porque se pensaba que tenía, además de la colitis ulcerativa, que tenía defecto de malabsorción, condiciones, ¿verdad?, que quizás se pueden tratar. Eventualmente pues se diagnosticó que lo que tenía era cáncer. Por esa razón tuvieron que ingresarlo en el hospital universitario y someterlo a una operación.
cuál es el camino a la santidad. Acompáñeme a descubrirlo, siguiendo los pasos de un hombre que escogió ese camino. Carlos Manuel Rodríguez, el primer santo puertorriqueño. Aquellas personas que durante sus vidas terrenales manifestaban más amor por el prójimo. En la religión cristiana existe la costumbre de otorgar un nombre a las personas durante el bautismo en honor de algún santo. Esto indica que el santo estará cerca sirviendo a esa persona. ¿Qué es un santo? ¿Cómo seres humanos como usted y como yo podríamos ser santos? ¿Cuál es el sentido de dirigirse a los santos por medio de la oración? ¿Acaso están enterados de nuestras necesidades y dificultades? ¿Están realmente interesados en nuestras vidas? ¿Escuchan nuestras oraciones? La Iglesia Católica es un organismo universal que establece amar al prójimo como a uno mismo, siendo los santos Y como la convocatoria es divina, en tiempos de dar gracias, es momento de unir a la familia, abrir los corazones y permitir que la vida de este puertorriqueño nos inspire. Disfrútenlo. Telemundo se complace en presentar a Francisco Zamora en Siguiendo los Pasos de Carlos Manuel Rodríguez, un santo puertorriqueño.